tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia en este martes 28 de enero del año 2025, el último martes de esta temporada. Hemos, concluimos en enero generalmente la temporada y retomamos en marzo, así que por si acaso este es el último martes de la temporada, lo que significa que hay un último miércoles, hay un último jueves y hay un último viernes, para que lo tengan presente. Eh, ¿Cómo está Marco Barraza? Gusto en saludarlo. Como cada martes conversamos gratamente con usted sobre temas importantes de la política nacional. Hol- ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la vida? Buenos días, Julio. Estoy muy bien. Eh, lo principal, saludar a las trabajadoras y a los trabajadores de Radio Nuevo Mundo y a todas y todos quienes la escuchan dentro y fuera de Chile. Es bueno estar en la radio siempre. Gracias, qué bueno. Efectivamente, estamos transmitiendo en Radio Nuevo Mundo este programa de cada día martes con Marco Farraza. Temas ahí, por supuesto. Concluyó definitivamente ya con algún matiz pequeño, porque todavía falta una definición que es la Comisión Política del Partido Comunista, pero ya concluyó el 27 Congreso. Fue una larga discusión que concluyó por supuesto, con la elección de autoridades unipersonales que ya están definidas, fue definido este fin de semana. ¿Cómo analiza usted este trabajo tan intenso que tuvo el Partido Comunista para definir su política, para analizar el país y el mundo? Yo creo que fue un gran congreso, el 27 Congreso del Partido Comunista de Chile. Un gran congreso porque hay un conjunto de ideas, una línea política que define el periodo, que fortalece nuestras capacidades sociales, nuestras capacidades institucionales, nuestra capacidad de transformar se fortalece, eh, y principalmente porque eh, se define un conjunto de ideas muy potentes para un Chile que requiere más cambios. Eh, Creo que eh, el Partido Comunista cobra más importancia en el debate nacional, su quehacer es observado. Su rol es determinante para la marcha del gobierno y para la marcha del país. Es un partido que eh, muestra una capacidad de articular políticas de manera muy creciente y lo que es mejor aún, identifica correctamente la contradicción del periodo, que es neoliberalismo versus democracia. Eh, en ese sentido, el partido y las resoluciones del Congreso renuevan y fortalecen ideas centrales sobre cómo provocar cambios en Chile, eh, cambios muy relevantes que son esperados. El partido hace la constatación en su 27 Congreso que el ciclo político que se abrió el 18 de octubre en términos de Muteó, se muteó, ahí sí. el ciclo político y social que se abre en Chile tienen demandas que aún no tienen respuesta. Y esas respuestas hay que perseverar en su camino. Ahora, creo que también el partido constata en el Congreso y hace una definición estratégica de que enfrentar a la derecha, que también ha crecido, que ha aumentado su incidencia política, supone una alianza política y social lo más amplia posible, que provoque transformaciones de profundo calado, que enfrente a la derecha con su lógica regresiva. Y en ese sentido, y en muchos sentidos, este Congreso fortalece las capacidades de nuestro partido. Estamos con Marcos Barraza en este martes 28 de enero del año 2025. Marco, efectivamente usted habla de la derecha, una derecha que hoy ha crecido, efectivamente, hoy día domina el Parlamento casi en su totalidad, pero hoy no existe solo una derecha como la que pudo haber existido hace muchos años atrás. Hoy día existe una derecha y una ultraderecha que son muy duras para mantener y sostener
vigencia de los preceptos que la derecha cree que son importantes, como, por decirlo de alguna manera, una economía eh, liberal, absoluta, que generalmente lo que provoca son grandes ganancias y un pueblo con salarios no muy ajustados a su necesidad. Esa derecha hoy día, ¿usted cree que después de la discusión que ha enfrentado el Partido Comunista con su 27 Congreso, se puede enfrentar de manera política con cierta integridad del Partido Comunista, con cierta sapiencia, con un buen trabajo? ¿Cómo lo ve el Partido Comunista? A ver, yo creo que primero hay que constatar y reconocer que la derecha ha avanzado en sus posiciones y ha tenido la capacidad de obstruir y obstaculizar transformaciones esperadas en Chile, sea porque ha permeado con su discurso regresivo en los sentidos comunes de un sector importante de la población en términos numéricos, sea porque también ha ejercido una mayoría al interior del Congreso que ha limitado las capacidades de transformación y cambio. Entonces, para retomar y vitalizar una agenda transformadora en el país que nos permita resolver correctamente lo que queda de gobierno en términos de avance, es necesario también fortalecer las capacidades del movimiento social, fortalecer las capacidades de la representación política en el Congreso, en las alcaldías, en las concejalías, en los GORE. Las próximas elecciones son fundamentales y creo que el Partido Comunista ha dado un paso importante en tomar posición por la unidad política y social más amplia. Ese es un buen comienzo. Lo que resta es ciertamente ponernos de acuerdo también sobre el conjunto de ideas que van a guiar el próximo periodo presidencial. Con esto no estoy clausurando el gobierno precipitadamente. De hecho, el día de mañana se vota en la Cámara de Diputados la reforma en pensiones. Un camino que ha sido muy dificultoso a propósito de que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y quien ejerce la mayoría es la derecha. Pues bien, siendo así, es evidente que hay que fortalecer la incidencia social para cambiar las correlaciones de fuerza en el Congreso. Y en ese sentido, el partido ha hecho una reflexión profunda, bien concienzuda a propósito de sapiencia que dice usted, Ujú. sobre cómo fortalecer nuestra incidencia social, sobre cómo complementar, rearticular la incidencia social con la incidencia política. Comenzamos con Marcos Barraza, lo que hay tras cada noticia en este martes 28 de enero del año 2025. O sea, ¿usted concuerda con el llamado respecto a este enfrentamiento que hay que tener con la derecha que ha hecho la presidenta Bachelet al progresismo? Ella pide crear un pacto lo más amplio posible de cara a las próximas elecciones. Dice, la expresidenta enfatizó en un contexto donde la ultraderecha ha avanzado, dice ella, en Europa y en América Latina. Y una derecha que es además populista. La unidad del progresismo, dice ella, es fundamental para enfrentar las elecciones presidenciales y parlamentarias que están programadas para este año. ¿Hay concordancia en ese llamado que hace la presidenta Bachelet con lo que discutió el Congreso del Partido Comunista? Absolutamente, la presidenta Bachelet tiene una lectura muy clara, en mi opinión, respecto de cuáles son los principales desafíos para la izquierda y el progresismo en Chile. Y añado, para las fuerzas democráticas. Si se constata que la derecha es una amenaza regresiva en términos de derechos para las personas en Chile, que es una amenaza regresiva en términos de una involución democrática, porque no estamos hablando de la misma derecha, efectivamente hay más de una derecha, pero la hegemonía de las posiciones más radicales o de extrema derecha es evidente que se está dejando sentir en el conjunto de la derecha. Para eso, si se constata ese hecho, ninguna fuerza de izquierda, progresista o democrática es desechable en esta unidad amplia en términos políticos y sociales. Eh, Son demasiadas las evidencias que muestran que los sentidos comunes de la ciudadanía están siendo penetrados por discursos fascistas. A propósito del problema de la delincuencia, a propósito del problema de las migraciones. Eh, por lo mismo, vitalizar una agenda transformadora supone unidad amplia, política y social. Y la presidenta Bachelet lo tiene claro.
Lo tiene claro porque ha visto en el mundo cómo en América Latina Milei llegó a la presidencia con un discurso de extrema derecha, cómo en Brasil, si bien el presidente Lula lidera las fuerzas de izquierda y progresistas en la presidencia de Brasil, la fuerza del bolsonarismo de extrema derecha sigue vigente. Lo mismo en El Salvador. Que Estados Unidos esté conducido por un presidente como Donald Trump, que, que expresa y materializa un discurso violento hacia América Latina, expansionista, de extrema neoliberal, son amenazas eh, para la democracia en Chile y para la democracia en la región y en el mundo. Y desde ese punto de vista, partiendo de ese diagnóstico, eh, mantener la unidad, eh, cultivar la unidad política y social, construir un pool de ideas que nos permita revitalizar las fuerzas transformadoras en términos programáticos es esencial. Y creo que es el llamado que hace la presidenta Bachelet. Estamos conversando con Marco Barroso en lo que hay cada noticia en este martes 28 de enero del año 2025 en Radio Nuevo Mundo. Efectivamente, hay una sensación en la población de la necesidad de que haya una reforma de pensiones. Al parecer, en los minutos de última hora anoche salió del Senado y va a la Cámara. Salió del Senado una propuesta. Esa propuesta tiene que ser aprobada porque en tercer trámite por la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve que se pueda aprobar eso? ¿O se siente que hay fuerza suficiente para aprobarla? Porque la UDI estaría apoyándola, Evópoli estaría apoyándola, Renovación Nacional estaría apoyándola. Sin embargo, Republicanos dice que no. Eh, También hay algunos llamados o controversias en sectores de la coalición de gobierno. ¿Cómo siente que se va a dar esta discusión? Porque hay muchas esperanzas de que haya una reforma de pensiones, aunque sea mínima en el país. Mire, yo lo veo de este modo. La reforma en pensiones tiene propósitos que son demandados por la ciudadanía. En primer lugar, subir las pensiones en el presente y en el futuro. No sirve una reforma en pensiones que mejore las pensiones a 20 años, sino que tienen que materializarse en el aquí y el ahora. Y si uno mira la propuesta del gobierno, eh, incrementa las pensiones de un 14 a un 35%. Nivela a las mujeres, es decir, le aumenta significativamente la pensión. Es decir, por vía de la creación del seguro social y por vía del aumento de la PGU, se aumentan las pensiones. En segundo lugar, crea un pilar de seguridad social, y eso es clave, donde hay solidaridad en las políticas de pensiones a través del pilar contributivo, es decir, una porción de los 8 puntos, 4,5, 4 puntos, iría a un pilar de seguridad social, lo que además le resta hegemonía a la AFP, en una lógica de solidaridad intergeneracional y solidaridad de hombres hacia mujeres. En tercer lugar, eh, cumple con el propósito de iniciar una regulación de las AFP, licitando la cartera de afiliados, el stock, que es el 70% de la población, lo cual va a significar una baja significativa en las comisiones, incorporando al IPS como administrador de cuentas, e incorporando un proyecto de ley que cree un inversor público y creando un ente público, un consejo administrador del Seguro Social. En definitiva, son medidas que apuntan al inicio de una regulación del sistema de capitalización individual. Por tanto, esta reforma, yo no diría que es tan mínima. Lo que yo diría es que es una reforma que inicia una transformación en el sistema de pensiones, así como mejora las pensiones. Y inicia esa transformación con un propósito de seguir reformando. O sea, esto no se agota en este ejercicio. Es evidente que habilita reformas de segunda y tercera generación. Entonces, yo creo que un sector de la derecha tomó, tomó conciencia de que rechazar un sistema, una reforma en pensiones, iba a ser un perjuicio electoral para ellos. Y ese sector de derecha es mayoría.
En el caso de las fuerzas de izquierda progresistas, yo creo que la mayoría está por aprobar la reforma en pensiones. Y el buen trámite que se pueda ver o que se vio en el Senado, creo que se va a ver en la Cámara de Diputados, que eso es el día de mañana. Entonces, si la reforma en pensiones se aprueba ahora, vamos a tener impacto ya en 6 meses después, vale decir en el mes de septiembre aproximadamente, veríamos cambios, mejoramiento de pensiones reales, incorporando a la PGU a quienes son víctimas de violación a los derechos humanos, vale decir quienes están adscritos a las leyes de Valech, Rettig y exonerados, lo cual también es un acto de reparación importante porque hoy día están privadas esas personas de la PGU. Entonces, este es es un buen proyecto desde el punto de vista del interés ciudadano, desde el punto de vista de avanzar en mejoramiento de pensiones y en términos del sistema de AFP. ¿Podría haber sido más? Sí, pero no tenemos la mayoría en el Congreso. Y ese es un dato de realidad. Sin embargo, cumple con el propósito de iniciar una regulación del sistema de AFP. Que terminen con el abuso y el lucro desmedido que tienen. Así es, conversamos con Marcos Barraza en lo que hay cada noticia en este martes 28 de enero del año 2025. Eh, la CUT no está conforme en términos generales con lo que está sucediendo en el país. Dice, bueno, hay una preeminencia de la derecha y ante esa derecha la CUT plantea que hay que salir a las calles. Eh, está apoyando la reforma de pensiones, pero dice que hay que hacer movilización, porque de lo contrario, esto todo se va a retrotraer. Para eso está convocando un paro en abril. ¿Usted cree que el movimiento obrero, el movimiento sindical, debiera estar movilizado para poder obtener lo que efectivamente Absolutamente, necesita? absolutamente. Yo creo que el movimiento sindical es clave en los cambios, en las transformaciones y en las reformas que se puedan impulsar en Chile. Cuando el movimiento sindical juega un papel protagónico desde el punto de vista de la movilización social, el fundamento de las transformaciones tiene más peso, se consolida mucho más. El movimiento sindical es asertivo. Se muteó. Ahí, Se me ahí. había ido la es Sí. asertivo en apoyar el aumento de las pensiones, pero también no quedarse con satisfacción y pensar que el debate se acaba acá. O sea, la posición del movimiento sindical es clave para iniciar reformas de segundo y tercer nivel en materia de pensiones y en materia laboral. Entonces, yo creo que la CUT tiene claro, tiene muy claro como movimiento sindical que el adversario principal es la derecha. Es la derecha la que obstruye, obstaculiza y limita las capacidades de transformación. Es la que ha obstruido la agenda legislativa. Entonces, el movimiento sindical, así como se pone de lado de aquellos cambios que son importantes en beneficio del pueblo de Chile, también adopta una posición proactiva frente a la movilización social, de manera tal de darle más sustento en la ciudadanía a estos cambios. Conversamos con Marco Barros en este martes 28 de enero del año 2025 en Radio Nuevo Mundo, lo que hay tras cada noticia. El capitalismo neoliberal, llamémoslo así, no descansa, tiene una capacidad mediática tremendamente fuerte, creciente, además, y eso le ayuda a poner los temas. Generalmente está encima de lo que es el quehacer del gobierno, el quehacer de distintos sectores, pero particularmente encima del Partido Comunista, tratando de acusarlo de todo. Entre ellos, trata de mezclarlo con lo sucedido con el oficial que vivía en Chile, venezolano, con su asesinato. Eh, ¿Cómo siente que se estaba trabajando desde el punto de vista de la derecha en la embestida contra el Partido Comunista, particularmente tratar de involucrarlo en todos los hechos más raros del mundo? La derecha tiene claro que el principal partido contrario a la derecha, a esta visión neoliberal, a esta perspectiva abusiva, excluyente
es el Partido Comunista de Chile. Y tiene conciencia la derecha que somos un partido que tenemos presencia en la institucionalidad a través del gobierno, en el poder legislativo y también en el movimiento social. Esa cualidad en términos de presencia social, política, institucional, es un atributo del Partido Comunista que le permite incidir con más fuerza. La derecha tiene una obsesión anticomunista con el lodar nuestra imagen, eh, porque sabe eh, que somos un peligro para este orden social injusto. Mantener el orden social desde la perspectiva de la derecha pasa por neutralizar al Partido Comunista. Entonces, las campañas anticomunistas son una constante, el discurso anticomunista es una constante, las editoriales anticomunistas son una constante. Y en ese sentido, yo creo que el partido toma conciencia de esto en el Congreso, en el 27 Congreso, y afinamos nuestras capacidades comunicacionales también. Importante lo que menciona, porque de verdad uno se recuerda lo que fue la campaña electoral, la última, la municipal particularmente. En el municipio de Santiago, una campaña bastante fuerte contra la alcaldesa Iracy Halde, militante comunista, hoy día miembro del Comité Central del Partido Comunista electa en el último congreso. eh, y esa campaña llevó a que finalmente se instalara un gobierno de derecha en la Municipalidad de Santiago. Sin embargo, hay que decirlo, hoy día la derecha se ve bastante complicada con los temas que ella planteó que eran culpa de la gobernanza comunista. Hoy día, cada día tiene que aparecer el nuevo director de seguridad, que no el alcalde, entre paréntesis, el nuevo director de seguridad aparece dando explicaciones para decir que están haciendo una u otra cosa respecto a la seguridad que se ve tan amenazada en la comuna de Santiago. ¿Cómo siente usted que se está enfrentando una situación que ustedes, cuando estaban en el municipio, en el que usted como jefe de gabinete de la alcaldesa Iracy Hasley, enfrentaron con mucha fuerza en el municipio de Santiago? La conducción de la Municipalidad de Santiago bajo la alcaldía de la compañera Iracy Hasler se hizo cargo de un Santiago altamente deteriorado, que era herencia del gobierno de RN de Alessandri, con un incremento significativo de los delitos contra la propiedad, contra las personas, de afectaciones en el espacio público mediante incivilidades, de deterioro de retiro de basura, es decir, políticas sociales por parte de la municipalidad de derecha de ese entonces que dejaron a Santiago en una situación bastante desastrosa. Eso fue revertido durante el periodo nuestro. Eh, si uno mira las estadísticas, las encuestas de victimización, fue significativo el mejoramiento de los indicadores. Hubo una disminución en los delitos contra la propiedad, una disminución en los delitos contra las personas. eh, Hubo una recuperación del espacio público muy importante. Ahí está el Parque Los Reyes, que fue recuperado. Ahí están la recuperación del Parque O'Higgins, planes de manejo, el Parque Forestal. Es decir, una apropiación por parte de la ciudadanía, de la comunidad del espacio público en base a las políticas municipales que se desplegaron durante la alcaldía de Iracy Hasler. Eh, la derecha hizo una campaña de hostigamiento, de falsedades, de deterioro ante la imagen pública de la ciudadanía, pero hoy día está pagando los costos de aquello, porque efectivamente en el poco lapso que lleva la derecha, Santiago ha empeorado desde el punto de vista de eh, el uso del espacio público, es más restrictivo, han aumentado las incivilidades. Entonces, ese dato de realidad, es muy importante que la ciudadanía tenga claridad respecto de cuáles son correctas y adecuadas políticas públicas con enfoque de derecho y cuáles son promesas que no se pueden cumplir. Y en el caso de la Municipalidad de Santiago es muy nítido que hay un deterioro precipitado de las capacidades del municipio. Estamos con Marco Barros en lo que está cada noticia en este
martes 28 de enero del año 2025, en el último programa de este ciclo, que recomenzará en el mes de marzo, por supuesto, solo para que estén tranquilos, porque cómo van a perderse este programa tan importante. Bueno, la seguridad indudablemente es un tema, Marco Barraza. El presidente Boris, vamos a promulgar la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad. Dice, Chile tendrá un Estado más fuerte y moderno. Efectivamente se requiere un Ministerio de Seguridad, Marco Barraza, porque hay un Ministerio del Interior que asumía la seguridad. Hoy día habrán dos ministerios, Claro, ¿serán dos pero, ministerios? o sea, lo que existe hasta ahora, porque recién se promulgó la ley, es el ¿Mm? Ministerio del Interior que cumple las funciones de coordinación política y a la vez las tareas de seguridad pública. Claro. Pero eso hace que los esfuerzos no estén focalizados exclusivamente en seguridad pública. El primer proyecto de ley para crear un Ministerio de Seguridad Pública data de hace 18 años, del gobierno del presidente Lagos. Eh, Fueron varios proyectos de ley los que fueron enviados sucesivamente, eh, hasta el proyecto de ley que envió las indicaciones y el nuevo proyecto de ley que envió el presidente Boric, que es aprobado. Y yo creo que es muy necesario un Ministerio de la Seguridad Pública. Es muy necesario porque permite tener una atención exclusiva a una problemática que aqueja a la ciudadanía. Los índices de delincuencia, los índices de violencia han aumentado, la ciudadanía tiene conciencia de aquello, vive ese problema. El gobierno del presidente Boric ha priorizado en términos presupuestarios y en términos legislativos el combate a la delincuencia, más de 50 y tantos, 54 leyes que se han aprobado. Ha habido un incremento del 15% de presupuesto totalizado desde que asumió el presidente Boric en materia de seguridad pública, pero se requería un Ministerio de la Seguridad Pública que tuviese una atención directa, exclusiva de la materia, eh, que enfatizara capacidades regionales distintas, y eso lo cumple esta ley. El que se haya promulgado es un gran logro de la gestión de gobierno. Es una expectativa y una demanda de muchas décadas, de varios años. Eh, y permite algo que es clave, va a permitir algo que es clave. La seguridad pública debe ser entendida como un derecho social habilitante. Yo lo he dicho otras veces en Radio Nuevo Mundo. Quien esté privado de seguridad pública no se puede desplazar con tranquilidad al consultorio, no puede desplazarse con tranquilidad a las escuelas. La seguridad pública en ese sentido habilita otros derechos, y se requiere una profesionalización y una presencia regional y local. En ese sentido, el Ministerio del Interior va a cumplir solo con tareas de coordinación política, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública va a coordinar de manera preventiva, promocional y coercitiva cuando corresponda en materia de delincuencia a la seguridad pública. Marco Barraza, antes que se nos acabe el tiempo, finalmente el pleno del Comité Central que fue electo en el Congreso, no en el Congreso, fue electo post-Congreso por votación universal, decidió que los cargos unipersonales recayeran en Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, ratificándoles la presidencia que ya, y la Secretaría General que ya venían ejerciendo. Esa es una situación importante para el Partido Comunista que haya sido una ratificación de la conducción y además eh, continuar en esta misma senda de conducción política por parte de Lautaro Carmona y de Bárbara Figueroa. Es una buena decisión la que adopta el primer pleno del Comité Central tras el Congreso. Ratificar por unanimidad al compañero Lautaro Carmona como presidente y la compañera Bárbara Figueroa como secretaria general. Da cuenta de continuidad en la política del Partido Comunista de Chile. Es una decisión que interpreta el conjunto del Comité Central tras las elecciones universales que se hicieron hace una semana o 2 semanas atrás. En consecuencia, el partido se fortalece a partir de las decisiones que ha ido adoptando. Hay continuidad y hay liderazgos que son importantes para el devenir del país y para el devenir del partido. Marco Barraza,
queremos agradecerle que en este último martes del periodo 2024 del programa Lo que hay tras cada noticia, he estado conversando con nuestros auditores y esperamos que en marzo, después de vacaciones de algunos, no sé si usted va a tener vacaciones. No le escuché mucho. Ah, perdón. La pregunta era ¿Aló? finalmente, ¿me escuchas ahora? ¿Sí? ¿Hay algún Ahora sí. problema? Ah, sí, sí, allá, ya. Algo pasó, algo pasó. Pero no, decía que, Ya. bueno, en este último programa, por supuesto, lo que uno desea, en el último programa de esta temporada, ¿no? Esperamos que en la temporada que viene, que se reinicia en marzo, podamos estar. Y todos los que estuvieron en estas jornadas de días martes, miércoles, jueves y viernes. Veamos qué es lo que nos depara el destino. Y por supuesto le agradecemos, queremos agradecerle. Y le preguntaba si usted iba a tener vacaciones. Voy a tener vacaciones, sí, ansiadas vacaciones, un descanso en el mismo periodo que ustedes están en receso. Muy bien. Y espero poder retomar los martes de Radio Nuevo Mundo en marzo. Me gusta mucho la radio y me gusta mucho la Radio Nuevo Mundo. Y creo que es una conversación interesante las de cada martes, a sabiendas de que es muy escuchada. Gracias, Marco. Y por supuesto le agradecemos y le deseamos buenas vacaciones y le deseamos que nos reencontremos en el mes de marzo para reiniciar los programas, los temas, Nos vemos, las conversaciones. Nos vemos en marzo, así que esté muy bien. Un abrazo, chao. un abrazo, nos vemos en marzo. Hasta A pronto, nuestros Julio, hasta auditores le pronto a todas y decimos, todos. gracias, igual. A nuestros auditores le decimos, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, chao.